Rusia se prepara para demandar al Reino Unido. El karma le está llegando definitivamente a los ingleses ahora que van a tener que enfrentarse a un juicio contra Rusia. Debido, debido a algo que todos sabíamos que ocurrió hace ya casi 2 años, y es precisamente la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El segundo estaba a punto de echarse a andar. Este le permitiría entregarle una enorme cantidad de gas a los países de la Unión Europea, pero por las sanciones, por hacerle caso a Estados Unidos con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, por haberse metido en un conflicto que ni siquiera tenía nada que ver con ellos, hoy los ciudadanos están pagando las consecuencias. Pero finalmente los operadores del gasoducto Nord Stream han demandado a sus aseguradoras ante un tribunal de Londres por 400 millones de euros, poco más de 430 millones de dólares. Esto por negarse a cubrir los daños causados por las explosiones, porque finalmente, como la mayoría de las empresas, afortunadamente sus gasoductos estaban asegurados. Independientemente de si son de Londres, si son de Dinamarca, de Noruega, del propio Estados Unidos, las aseguradoras tienen que cumplir, como cuando uno se choca en su vehículo. Llega la aseguradora, checa qué fue lo que pasó, si fue tu culpa o no, y en este caso todos sabemos que no fue culpa de Rusia. Incluso las investigaciones señalaban hacia Estados Unidos. Por eso fueron canceladas, pero ya vamos a hablar de ello. Mientras tanto, el operador demandó a las compañías Lloyds de Londres y Arch Insurance en febrero de este mismo año con la intención de que se cumpla el pago por haber asegurado afortunadamente los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Estos fueron construidos para poder transportar gas bajo el mar Báltico desde Rusia hasta Alemania. Estos gasoductos fueron increíblemente costosos, por supuesto, por todo el trabajo que se tuvo que realizar. El primero tuvo algunas afectaciones, incluso se tuvo que llevar una batería hasta Canadá, donde tenían que repararla o incluso entregarles una nueva herramienta que era necesaria para el funcionamiento del Nord Stream 1. Canadá tuvo a Alemania bajo su control durante aproximadamente 3 meses hasta que le regresaran esta pieza que era fundamental para el funcionamiento del gasoducto Nord Stream 1. Hasta que no les entregaron esta pieza porque Alemania le tuvo que rogar a Canadá para que fuera de vuelta, fue cuando casualmente un mes después se llevó a cabo la destrucción de los gasoductos. Y decimos destrucción porque esto fue una explosión que se llevó a cabo en septiembre del 2022 en ambos ramales de los gasoductos 1 y 2. El operador del Nord Stream y el Nord Stream AG dio a conocer que el daño no tenía precedentes, que era imposible para estimar el tiempo que podrían tomar las reparaciones. Se decían que poco más de 6 meses, no se sabe con seguridad. Rusia incluso tuvo la intención de poner en marcha nuevamente los gasoductos, pero debido a las sanciones que hay contra Moscú, finalmente dijeron, ¿para qué los vamos a componer? ¿Para qué vamos a gastar millones de dólares en unos gasoductos que a la larga no nos van a rendir? A la larga no vamos a ver beneficios del mismo porque Alemania está empeñada en no comprar gas ruso, supuestamente, porque el gas que le compran a lo que es China, la India, Turquía, incluso Hungría, proviene de Rusia. Incluso el gas que llega hasta Hungría a través del gasoducto que queda todavía disponible, que es precisamente en Ucrania, procede de Rusia. Es gas ruso. Y aún así, en el momento en el que pasa por lo que sería Ucrania, ya se volvería automáticamente gas ucraniano. No sabemos realmente cómo funciona esta absurda ideología que tienen los países de la Unión Europea, porque dicen como ya no proviene directamente de Rusia, ya no es gas ruso, ni petróleo, ni combustible, nada ruso. Es una completa
tontería, pero bueno, así están tratando de justificar la compra de los productos rusos. Pero aún así tienen la intención, en este caso los europeos, de cortar completamente los lazos con Rusia. Y al hacerlo, prácticamente Moscú considera que es completamente un gasto innecesario hacer las reparaciones de las explosiones de los dos oleoductos porque finalmente no van a tener beneficios. Actualmente Rusia considera estas explosiones como un acto total de terrorismo internacional. Aún no hay resultados oficiales de la investigación, pero de acuerdo con un periodista de investigación estadounidense y ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, él publicó un informe en febrero del 2023. En este informe alegaba que las explosiones habían sido organizadas por Estados Unidos, con el apoyo incluso de Noruega, y fue cuando precisamente se había relevado, y esto lo está diciendo un periodista estadounidense, esto precisamente incluso había surgido un supuesto mensaje que le habría llegado a Liz Truss cuando fue primer ministra del Reino Unido durante un mes. Bueno, le habría llegado un mensaje del secretario de Estado, Anthony Blinken, diciéndole, listo, como diciendo, ya quedó. Una hora más tarde, se daba a conocer la tragedia de las explosiones de los gasoductos. No hay coincidencias en este mundo, absolutamente ninguna coincidencia. A menos que le estuvieran diciendo que ya había llegado el pago de algo que habría hecho Liz Truss, no lo sabemos, pero también se presume que estaría la intervención del Reino Unido durante las explosiones. Estados Unidos obviamente ha negado cualquier participación en este incidente, sobre todo porque no le conviene pelearse con Alemania. Es uno de los pocos aliados que todavía le quedan a Estados Unidos y precisamente Alemania es quien se está haciendo cargo en este momento de entregar todas las armas, algunos recursos económicos que todavía tiene para Ucrania. Como actualmente tiene muy poco recurso económico el presidente Joe Biden, entonces tiene que hacer uso de sus aliados de la Unión Europea, que le entreguen recursos a Ucrania, que le entreguen armas para que siga con el conflicto. Pero mientras tanto, y hasta la fecha, ninguno de los países occidentales presuntamente involucrados en la investigación posterior de estas explosiones, que son precisamente Suecia, Dinamarca y Alemania. Este último era el más beneficiado con el tema, por supuesto, de las investigaciones, porque son quienes sufrieron el daño. Hoy Alemania, que en su día fue uno de los países más importantes en materia de la industria de la Unión Europea provenía de Alemania. Hoy ya no son absolutamente nada, porque los precios energéticos son impagables. Antes tenían gas barato, petróleo barato y podían hacer mil y un maravillas en Alemania. Por eso eran la potencia. Creían que no necesitaban a Rusia. Hoy se están dando cuenta que no es así. Pero aún así este último país, Alemania, que es el principal afectado de los países de la Unión Europea con las explosiones, no dicen nada. Todos se quedan callados, no han presentado explicaciones de lo que realmente sucedió en estos gasoductos y mucho menos han nombrado a algún culpable. Suecia Suecia anunció el 7 de febrero que abandonaría su investigación sobre las explosiones. ¿Coincidencias? Por supuesto que no. Los observadores inmediatamente culparon a Estados Unidos por este acto de sabotaje industrial, así lo están señalando, porque principalmente se benefició Estados Unidos al empezar a vender gas y petróleo a la Unión Europea. Antes era Rusia quien recibía los beneficios económicos, hoy es Joe Biden con su industria de gas y petróleo y les vende a la Unión Europea a un precio mucho más elevado que el que recibían por Rusia. Entonces, por eso se señala como un sabotaje industrial. Esta críptica promesa del presidente Joe Biden de poner fin al proyecto de los gasoductos Nord Stream y sobre todo el 2 que estaba a punto de ponerse en marcha y que iba a generar un enorme beneficio económico tanto a Alemania como a diversos países gracias a la gran cantidad de gas que iba a poderse trasladar a través de este gasoducto. Por obvias razones ponen a Estados Unidos como el principal culpable.
Este proyecto lo quería cancelar Biden porque consideraba que intervenía en los ataques de Ucrania en la región étnicamente rusa del Donbass. De hecho, la investigación de Dinamarca incluso encontró que las explosiones fueron un acto de sabotaje deliberado cuando estaba realizando sus investigaciones. Aunque los funcionarios daneses se negaron a investigar quién era el responsable, por lo menos sí reconocieron que fue un acto de sabotaje deliberado. Y la razón, por supuesto, es que el culpable más probable es Estados Unidos. Pero en Dinamarca y Suecia todo el mundo tiene miedo de decirlo. Es extraordinario. ¿Cómo se quedan callados cuando saben que fue Estados Unidos el culpable? Suecia es un aliado importante de Estados Unidos y puso fin a su investigación sobre este desastre a pocos días de formar parte del grupo de la OTAN. Suecia no podía llegar peleado con Estados Unidos a unirse a este grupo. Había estado soñando durante meses, casi un año, para formar parte del grupo de la OTAN. Y casualmente cuando están a punto de darle su membresía, se baja de la contienda, ya no realizan las investigaciones y se pierde por completo la idea de buscar quién es el culpable de la destrucción de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Así que ahora le toca pagar al Reino Unido, a los países de la Unión Europea, por la destrucción de estos gasoductos. Rusia, como quien dice, los dejó ir tranquilos. Ah, ok, ya terminaste tus investigaciones, tú también, ya no se va a hacer nada, perfecto. Hoy, las aseguradoras tienen que responder. Estos países como el Reino Unido, Alemania, Noruega, Dinamarca, Suecia, que prácticamente estaban involucrados, van a tener que empezar a pagarle a Rusia, porque finalmente este proyecto tenía un seguro. Quizás se les olvidó, o quizás Estados Unidos siempre tuvo la intención de destruir esos gasoductos porque le molestaba que fuera Rusia el que tuviera mejores ganancias que él. Pero ahora les toca pagar a países que hoy en día están a punto de caer en recesión, o algunos ya lo hicieron. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.